Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Pablo Llanela, que es el subdirector del Juan de Mariana. Y he invitado a Pablo para que nos hable un poco de su trabajo promocionando y divulgando las ideas de la libertad y también dentro del Juan de Mariana, que es exactamente lo que hacen en su rol de subdirector. Así que, Pablo, ¿por qué has estimado que es importante dedicarte a la divulgación de las ideas de la libertad? Bueno, es importante, aunque no es la razón por la que me he dedicado a ello, digamos. He hecho muchas cosas en la vida y en esta parte de mi vida, digamos, que surgió la oportunidad Ujú. y dije, ¿por qué no? Es algo que posiblemente le debía un poco a ciertas ideas que me han ayudado a mí en lo personal durante muchos años. Em, y bueno, ahora si quieres, imagino, hablaremos un poco de lo que es el Instituto Juan de Mariana y demás, porque creo que es importante, sigue vigente y demás. Entonces, simplemente se te dio la oportunidad, ¿no? Y dijiste, pues bueno, me parece un Sí, sí, momento para esto. realmente es una de esas cosas en la vida que, al menos en mi caso, no buscas, Ujú, pasa el tren por delante y me pareció una buena oportunidad de devolver muchas cosas que a mí en lo personal me había dado laboralmente nunca. Yo no me ujú, había dedicado laboralmente a nada relacionado. Sí que es cierto que fui uno de los fundadores de Students for Liberty en España, pero bueno, eso no es laboralmente porque yo no cobraba nada, era algo que hacía por amor al arte. ujú, También es cierto que, bueno, eh, no monetariamente, pero sí que conoces mucha gente, haces muchos contactos, me refiero a aquella época, pero no lo consideraría laboralmente. Yo tenía mi trabajo, estudiaba a la vez y además hacía todo lo del Students for Liberty. Luego la organización creció mucho, yo ya me desentendí cuando dejé de estudiar y siguió su curso, ¿no? Digamos que podrían ser estos dos momentos en mi vida. La primera vez de forma gratuita por amor al arte, ahora no es de forma gratuita, pero también es por amor al arte. ujú. Entiendo. ¿Y por qué crees que es importante, aunque sea, aunque no lo estés haciendo, aunque lo hagas a cambio de una retribución, pero qué crees que puede aportarle a alguien las ideas de libertad? ¿O qué significan estas para ti? Porque dices que te han aportado algo en lo personal. Entonces, ¿cómo entiendes estas ideas que te han aportado y por qué crees que son importantes? Pero son importantes primero porque el contexto en el que este tipo de think tanks u organizaciones empezaron a aparecer era un contexto en el que la izquierda, principalmente a nivel político, y luego en general el colectivismo, un poco más en un sentido amplio, tenían ganado todo el control del discurso, del relato, del consenso, ¿no? De qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe perseguir, qué es lo que no se debe perseguir, qué ideas, qué acciones políticas y personales son las que llevan a un beneficio para una gran mayor parte de la población y demás. Este relato estaba perdido. Ujú, Empiezan realmente este tipo de organizaciones a aparecer en los 90 en Estados Unidos originalmente, ¿no? No sé si a raíz exactamente o ayudado por un texto de Hayek que hablaba de los second-hand dealers, ¿no? Como los vendedores de ideas de segunda mano y de su necesidad, ¿no? De por qué eran importantes. Eh, la izquierda y en general cualquier idea política lo ha hecho de una forma muy orgánica, muy natural y bueno, estaban en todas las universidades, en todos pues los canales de televisión, periódicos y demás, ¿no? Al final así es como se genera una idea que pasa a ser mainstream, ¿no? Pasa a ser dominante en una sociedad a base de tener gente en estos puestos que, no digo que no, bien intencionadamente intentan dar a conocer ciertas ideas y luego el público en general, algo que se llama en ciencias políticas la esfera pública, genera un debate, contrasta esas ideas y las asume como propias, ¿no? En mi caso, yo vengo de la izquierda socialdemócrata, toda mi vida he tenido esas ideas más o menos, quizá cuando era un poco más adolescente, incluso comunista, aunque aún sin saber bien lo que significaba eso, pero me sonaba bien. Luego un poco más cuando maduré, pues eso, izquierda socialdemócrata típica europea, pero tuve una caída del caballo, digamos, ¿no? Haciendo unos términos bíblicos, religiosos, si quieres. Entré en contraste con unas ideas que yo desconocía que me hicieron preguntarme muchas cosas. Es decir, un momento, yo llevo mucho tiempo creyendo esto, yo votaba al PSOE encima, fui a celebrar, recuerdo cuando Zapatero ganó las primeras elecciones, fui a celebrarlo allá a Ferraz, que no es muy lejos de donde vivo, y
estas ideas, digamos, me hicieron realizar muchas preguntas, que al final es lo importante, ¿no? Porque alguien no cambia de opinión, ni cambia su forma de ver el mundo de forma mm, random, que se diría en inglés, ¿no? De repente, no. Hay una serie de preguntas que no se ha hecho antes que le empiezan a hacer contrastar pues todas las ideas, ¿no? Que es lo que se llama ideología en un sentido marxista. Al final, al ir contrastando estas ideas que yo tenía con estas preguntas y estas respuestas que yo encontraba, veía que todo lo que yo creía no, no había un sustento real, ¿no? Y yo me pregunté, ¿cómo es posible que yo no había tenido antes nada que hiciera saltar estas alarmas y que me hiciera hacerme estas preguntas, estos planteamientos de la realidad, ¿no? De qué ocurre económicamente, socialmente? Y fue entonces un poco cuando empecé a investigar por mi cuenta al principio lo que son las ideas liberales, así en un amplio espectro, que también he tenido mi propio viaje. Yo he sido más anarquista al principio y luego, bueno, pues fui asentando en algo que es en lo que creo ahora, sí, en términos generales, aunque siempre estoy dispuesto, ¿no? a cambiar puntos de vista y demás. Pero la pregunta principal es esa, ¿por qué yo no tenía estas ideas a mano? Fui a la universidad, estudié ciencias políticas y vi que tampoco. En 5 años entre carrera y máster, yo solo eh, escuché la palabra, el nombre Hayek una vez, en un texto de 2, 3 páginas y poco más. Luego sí que es cierto que había alguna otra cosa de lo que podríamos llamar economistas liberales, pero por ejemplo no sociólogos, no antropólogos, nada que se le parezca. Pero bueno, los austriacos dirían, ya, pero bueno, estos son monetaristas o de esta escuela, ¿no? Que no es, digamos, en lo que yo estoy más. Em, pero nada, muy de pasada. Y sí que había pues muchísimo marxismo, muchísima socialdemocracia. Y la pregunta es ¿por qué? Porque una universidad pública, la más grande de Madrid y posiblemente la más histórica, ¿no? de España, no se da esto, al menos para que el alumno contraste. Diga, bueno, pues todo esto que os estamos explicando, marxismo, keynesianismo en economía, este tipo de sociología, esta visión de la democracia liberal, aunque sea liberal el nombre técnico, pues luego los liberales pueden decir, bueno, faltarían estas otras cosas, ¿no? ¿Por qué no te lo contrastan con los críticos a esos elementos, ¿no? Y es cuando yo entré en contacto un poco con las ideas de la libertad y un poco más organizadas y quise dar un paso con Students for Liberty y ahí ya me metí directo de lleno a trabajar esto. Es cierto que cuando yo me fui de vivir de España lo dejé un poco de lado. Primero porque te queda un poco lejos y también porque es una actividad, el ser activista, entre comillas, quita mucha energía. Quita mucha energía, también tiene un coste personal muy grande y al vivir fuera, pues quizá preferí tomarme un respiro. De hecho, dejé de leer muchas noticias de lo que ocurría en España, en Europa, y la verdad que fue relajante. Pero bueno, ahora volví Entiendo. a España y aunque no quería, no me puedo escapar al parecer. Y aquí estoy en el Instituto Juan de Mariana, pues Igual es tu sino, ¿no? ¿Y cuáles fueron algunos de estos planteamientos que te hicieron cambiar de opinión? Por si acaso alguien nos está escuchando y le pueden ayudar también a decir, ostras, mira, me tengo que replantear un par de cosas. que yo recuerde, yo creo que fueron varios, ¿no? Porque además es como una especie de cadena de dominó. Sí. Empieza uno y va surgiendo otro y otro. Yo creo que uno de los primeros fue el salario mínimo interprofesional. Ujú, Claro, yo como buen socialdemócrata, yo pensaba que cuanto más alto mejor, ujú, ¿no? Es como una especie de cosa intuitiva. Sin embargo, yo empecé a escuchar gente que decía pues que era la época esta precrisis 2008 y demás, y creo que fue en el debate Pizarro-Solbes, que le decía que el salario mínimo, no lo decía desde un punto de vista austriaco, claro, porque eso quizás estamos muy lejos de que se pueda decir en la tele, sin que le llueva de todo, sobre todo cuando es alguien que quiere ganar unas elecciones. ujú, No es Bastos cuando fue a la sexta noche, que puede decir lo que quiera y le cayeron palos, pero como no tiene una repercusión clara, ujú. pues le daba igual. Pero Pizarro dijo que quizá con el desempleo que empezaba a haber, no era buena idea hacer una subida de salario mínimo. Y yo, claro, ahí me hizo algo en la cabeza, en el cerebro, como ¡boom! ¿No? ¿Cómo es posible que esté diciendo esto? ¿Qué hay detrás, ¿no? ¿Qué base teórica hay detrás y en qué hechos se basa? Eso se ha estudiado, se ha explorado. Luego tuvo un viaje a Argentina. Yo soy medio argentino, yo nací en Madrid, pero bueno,
toda mi familia paterna es de allí, aunque bueno, ya sabes, italianos, demás, es una mezcla lo que hay ahí. Y recuerdo entrar en contacto con mi familia que sí que estaba familiarizada pues con Hayek, Mises y demás. Y en conversaciones con mi tía, eh, pues me empezó a decir, Pablo, ¿por qué no lees esto? Ella no me daba una solución. Ujú, Ella me decía, ¿por qué no lees esto? ¿Qué no lees esto otro? Y a partir de ahí, empezando a leer un poco escuela austriaca, empecé a entender que quizá, bueno, ahora no creo que quizá, estoy bastante seguro, pero en ese momento quizá el salario mínimo interprofesional es algo que, uno, o es tan bajo que no repercute, pero que contenta a ciertas masas, ¿no? Los sindicatos pueden venderlo fácil como, mira, hemos conseguido que se suba el salario mínimo, pero que no tiene una repercusión real en la economía, pero que si llega a cierto punto lo que hace es que sectores que están en el margen puedan quedarse, uno, sin acceso laboral y dos, sin acceso a mejores salarios o a mejorar su productividad a base de nuevos ingresos de capital, ¿no? Incrementos de capital. Esto me costó mucho entenderlo, pero cuando lo entendí fue como una bombilla que se abrió. Así que recuerde, estoy seguro que ha habido más, pero bueno, hablamos de hace muchos años y siempre cuesta dar un poco con el... Yo creo que nunca hay un hecho fundamental que es el que te hace caerte el caballo. Es una primera pieza de dominó y luego es un descubrimiento, si uno no es perezoso, el ir haciendo un poco, escarbando, escarbando ujú. y descubriendo pues que hay otro mundo. No, Ahora, no total. creo que lo que me pasó a mí esté al alcance no por capacidad intelectual y demás de, de la mayor parte de las personas. Y probablemente la culpa sea nuestra también. Digo, de gente que me precedió que no le dio tanta importancia y dejó de lado este tema de un poco la difusión de las ideas. Ujú. Está muy bien que, pues, con la caída de la Unión Soviética se hablara del fin de la historia, del capitalismo y algo así, ganó la batalla y por tanto ya está, ya no hay que pelear. Cuando, digamos, los rivales no se quedaron de brazos cruzados y exploraron otras formas de al menos ganar el relato, ¿no? Sí, sí, sí. No, totalmente. Y sobre lo que dices del salario mínimo, me parece una de las mejores formas de enseñar a alguien el camino o de por lo menos que empiece a cuestionarse las cosas, porque es una de las cosas más sencillas de explicar. Sobre todo hay una pregunta que a mí me gusta hacer y cuando la gente la entiende dice, ostras, es que es verdad, la de si le tuvieras que fijar el salario mínimo a tu peor enemigo, ¿qué le pondrías? ¿1.000.000 de euros o 0 euros? Entonces todo el mundo al principio dice cero, cero, cero. Y yo digo, no, no, a ver, piensa, si le pones 0 euros significa que él puede ganar a partir de 0 euros lo que sea, pero si el salario Lo que mínimo es sea. 1.000.000 de euros, él no puede trabajar por nada que sea menos de 1.000.000 de euros. Entonces la gente No, dice, claro. hola. Salario mínimo de 20.000 euros al español promedio lo mata de hambre. Sí, sí, Un salario exacto. mínimo de 0 euros no le hace nada, no le afecta al No español le hace medio, nada. digo. Sí, sí. Y además, mucha gente podría trabajar, mucha gente que a lo mejor, pues como mucho, le pagarían 100, 200, 300 euros al mes, ya puede trabajar. Y alguien te dirá, bueno, pero es que no tiene ninguna otra alternativa. Entonces, le quieres quitar la única alternativa que le queda. Entonces, yo lo del salario mínimo es una cosa que me parece muy sencilla de explicar y de ver y que dices, bueno, es que en cuanto lo entiendes, te empiezas a cuestionar si que es verdad más cosas porque dices, esto nadie siquiera lo cuestiona, todo el mundo lo da por hecho que es una cosa buena y no lo es. No es solo el salario mínimo, hay muchas otras pequeñas cosas. Hablaba con un amigo, un muy buen amigo mío de izquierdas, y con otro buen amigo que no es de izquierdas, tiene algunos ramalazos liberales y demás, pero yo no le llamaría liberal de momento. Estoy trabajando en ello para que se pase a nuestro bando. Me hablaban de pues, gente jubilada que se le obligaba a jubilarse cuando tenía la energía, las ganas de seguir, y para poder seguir trabajando tenían que renunciar a parte de su pensión, y este es otro tema ahora que sí que podemos tratar, parte de su pensión y ganar marginalmente nada por trabajar 4 horas, Ujú. renunciando a un montón de dinero que el Estado en teoría le debe, ¿no? Por el compromiso de las pensiones. Claro, es también estás haciendo que gente con capacidad, con un bagaje de experiencia de 40 años, dejen de producir para todos, como les gusta a los amigos de un poco de nuestras ideas, para el bien común, cuando quieren, pueden, tienen la capacidad, pero no tienen el incentivo. Es como o sea, renunciar a todo este dinero de mi pensión para ganar 250 euros. mm, no me conviene. Para eso ya me quedo en casa, me voy a algún viaje del inserso y ya está. No es solo el salario mínimo, pero digamos, yo creo que es una buena forma de entrar. Yo también descubrí hace poco el tema de las pensiones.
es un tema que hay gente muy radicalizada, pero que si tienen la honestidad intelectual de entrar a debatir contigo de una forma no ideológica, si lo planteas desde un punto de vista estrictamente formal y analítico, es muy fácil que gente colectivista acabe dándose cuenta de que hay algo que falla y Ujú, que el sistema es un poco, bueno, un poco, bastante similar a una estafa piramidal ujú, y que es insostenible. O sería sostenible si de repente en España entraran lo típico, ¿no? 5 millones de personas de fuera. Ahora les dices, bueno, sabes que esto va a causar que cierta derecha que tú tanto odias, pues les va a dar mucha madera para quemar, ujú. que es lo que está pasando un poco en Francia. Y entonces, de alguna forma, les puedes dar a entender que se puede ser de izquierdas, defender cosas de izquierdas, incluso socialistas, pero entender que este sistema de pensiones de reparto no tiene sentido y no es justo, socialmente, no es justo. Que sería quizá más justo pues que un trabajador pudiera acumular y pudiera disponer de ese dinero, pudiera dárselo a sus hijos o pudiera realizar inversiones para mejorar su trabajo. Por ejemplo, alguien que ha tenido en su mochila, ¿no? En su propio ahorro y demás, X dinero y en un momento dado y tiene su propio negocio y en su momento dado cree que va a conseguir en el largo plazo tener una mejor pensión invirtiendo en otra furgoneta o nuevo material o en contratar a otra persona que pudiera hacerlo, pero es que no puede, porque hay alguien que le acapara ese dinero para pagar a trabajadores ya jubilados en ese momento y con la promesa de algún día te daré algo. Que no podrás, por cierto, no hay una forma de saber cuánto será, cómo será, y desde luego será menos de lo que acaparaste en su momento, de lo que te quitamos en su momento. Efectivamente, hay mucha gente que no lo entiende, que tú lo que haces es devengar un derecho de cobro futuro, pero no una cantidad determinada, porque la gente dice, no, no, a mí me tiene que pagar tanto. No, 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 te tiene que pagar algo, pero ese algo puede cambiar en cada momento, es decir. Es una promesa, Sí, algo sí. se te pagará. Ujú. Lo que la gente no entiende es, no, no, a mí me lo deben, me lo he trabajado, no, no, no. A ti, en todo caso, te deben una promesa. Sí, sí, sí. Eso uno. Dos, esa promesa puede ser rota, porque el Estado, a mí no me gusta hablar nunca en términos de lo que yo aprendí en ciencia política y lo evito, y es parte también de un poco de esta labor. Cuando hablo de economía intento utilizar palabras simples y demás, porque no soy economista y no estoy hablando entre economistas y demás. Pero eso, o sea, la promesa se puede romper y el Estado tiene la capacidad de hacerlo, o sea, legalmente puede hacerlo. Recuerdo cuando pusimos un ascensor en mi comunidad de vecinos por una promesa de una supuesta subvención que iba a haber de tal, te iban a financiar más de la mitad, pero la Comunidad de Madrid, que es Estado en este momento, pues dio marcha atrás y toda la gente que había invertido, ¿no? Todo el dinero en mejorar su comunidad de vecinos gracias a ese ascensor, pues tuvo que asumir todo el coste. Es decir, las entidades públicas tienen esa capacidad de romper sus propias promesas. Son los únicos que pueden. Entonces, bueno, cuando se lo haces ver, ahí no digo que se vayan a transformar en liberales, pero sí que en un porcentaje, aunque sea pequeño, puede ser lo que haga saltar la chispa, la caída del caballo y demás, o al menos en ese tema concreto pues, no sé, ser un poco más autocríticos y mirarlo de otra forma y estudiar un poquito más y a ver si lo que este Pablo Llanela me está contando puede ser verdad o no. ¿Y cómo crees que ha evolucionado SFL desde que lo ayudaste a fundar hasta ahora? Bueno, a ver, la idiosincrasia de SFL es que la gente va y viene, Ujú, porque se supone que solo estudiantes en activo pueden participar. Entonces, esto hace que haya mucho movimiento siempre y poca constancia en planes a largo plazo, podríamos decir, ¿no? Esto no tiene por qué ser malo, pero sí que es cierto que empuja a SFL a cierto tipo de actividades y demás. Es decir, la experiencia de los que han estado se pierde un poco. Sí que es cierto que recuerdo en su momento que intentaban mantener a estos estudiantes con una agrupación que se llama SFL Alumni, pero al menos en mi experiencia no puedo hablar por ahora, es cierto, ¿eh? Y tampoco que se tome así como una crítica, ¿no? Del viejo que estuvo y ahora nos mete calla. Yo no recuerdo que los alumni aportaran mucho. Había la intención, pero yo creo que no se utilizaba bien. Sí que es cierto que el número, al menos hasta donde yo recuerde, creció muchísimo. Hubo gente súper válida
súper válida en SFL. Podría dar nombres, quizás es un poco maleducado dar unos nombres y no otros, pero bueno, yo tengo al menos en mi cabeza tres nombres de gente que vino después de mí, que son súper válidos y que siguen haciendo cosas. Ujú. Otros no, pero siguen haciendo su batalla en el sector privado y yo estoy muy orgulloso de ellos. Yo estoy muy orgulloso de lo que conseguimos. Es cierto que no tengo claro en este momento cómo está a nivel interno la organización, incluso aunque tenga gente conocida que está ahí, hacen su labor, yo les aprecio mucho, pero no podría dar una opinión buena. No sé si en los últimos años los números han bajado o no. Esto no lo tengo claro. Y no sé tampoco a día de hoy si la utilidad es buena o mala. Nosotros intentamos siempre que podemos colaborar con Students for Liberty y en ese sentido, al menos desde mi perspectiva actual, sí que nos ayudan en momentos concretos, así que no puedo decir nada más Por si habéis, positivo hasta ese punto, negativo no puedo porque lo desconozco. sí, no, por si habéis visto un aumento en la participación en los eventos, congresos, lo que sea que haga. Yo creo que sí, Ujú. porque en general he visto un aumento en lo que es el movimiento liberal, libertario, no solo en España, en todo el mundo, que contrasta un poco con lo que luego llega a la política, ¿no? Yo sí que he visto un aumento. Yo recuerdo que cuando yo empecé a indagar y a un poco meterme en este mundillo, éramos muy pocos. Y luego escuché y conocí a gente como Pedro Schwartz que hablaba de su época en la que, ¿no? Se decía esto de que cabían ni en un autobús, ¿no? En un SEAT de la época. Es decir, yo creo que el incremento es geométrico. Ujú. Ahora, ¿en qué momento eso llegará a marcar una masa crítica que pueda a su vez influir en la política? Esto ya es lo que no se sabe, ¿no? Porque no podemos medirlo, no está claro y encima como muchos de nosotros tenemos, aunque ya en lo mismo no seamos 100% austriacos, pero tenemos esa influencia austriaca, tenemos la humildad de entender que esos movimientos sociales no se pueden organizar, ni prever, ni saber en qué va a desembocar. Ujú. Tenemos la humildad y sabemos que es posible o que quizás nunca ocurre, pero no implica que no haya que dar la batalla. Has hablado ahora de participación política, pero ¿no crees que estos movimientos puede que, sobre todo por el tipo de gente, que tengan su lugar solo dentro del asociacionismo civil y no moverse a la política? ¿O sí que crees que deberían moverse, Hombre, plantear moverse a este, la política? este es, este es un debate Que que solo se por el tipo de empezó gente que es, cuando... el sesgo de No, no, selección sí, sí. hace que sea gente que no le guste la política. Bueno, a ver, yo estoy orgulloso de decir que soy un politólogo que odia la política. Ujú. Es decir, mi conclusión final de cuando estudié el grado y el máster es que es un mundo apestoso. Y no me importa decirlo claro. Y conozco ciertos políticos y algunos de ellos los respeto mucho y me parecen auténticos héroes. Pero el sistema político es apestoso, ¿vale? Promueve que la gente peor, en su mayoría, un 99,8% de los que están ahí, sean gente con valores terribles, dispuestos a traicionar a los que están a su lado, de traicionar a los que dicen representar y demás. Es decir, yo entiendo que los liberales puedan tener cierto, primero, temor, segundo, reservas, y esto es lógico y forma parte del liberalismo. También con esto no voy a negar que los liberales que viven de espalda a la política me parecen un poco ingenuos, Ujú. porque si ahí está el poder que ellos critican, el asumir que ningún liberal tiene que tener capacidad de influir a ese poder para conseguir que sea lo menos dañino posible, entonces, ¿qué esperan? Digamos, ¿esperan una revolución armada o qué esperan? Hay algunos, recuerdo los que siguen a Samuel K. Conkin, creo que era su nombre, que decían que era un tema de esperar, de ser pacientes y esperar a que la tecnología y el asociacionismo natural dejara obsoleto las funciones que hace el Estado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no creo que sea lo único que hay que hacer. Dejarlo todo a esa fe casi de esto es lo que ocurrirá. Porque de hecho a mí no me gusta en estos temas usar la fe. Creo que la fe está para otras cosas y la gente que quiera meterse en esto. No hay pruebas ni evidencias de que esto vaya a ocurrir. Puedes tener intuiciones de que esto va a ocurrir. Querer acelerarlo, querer que en el presente el daño de los políticos y de toda, digamos, la intervención pública sea el menos dañino posible,
yo no lo puedo criticar, no creo que sea así. Recuerdo que hubo el debate cuando surgió en España el PELI. Creo que esto es algo común a muchos países, ¿no? Cuando ha aparecido un partido liberal o libertario. Eh, Primero ya en los 70 80 el Partido Libertario estadounidense, ¿no? De la pertinencia de que haya un partido con estas ideas. Ahora si quieres, me dices tú qué opinas, creo que sé por dónde podrías ir, pero bueno, yo creo que no está mal que exista un partido porque es simplemente otra herramienta para lo mismo. Yo no espero que un partido de estas características pueda llegar a tener poder, aunque últimamente tenemos el caso de Portugal, donde tenemos Carlos Guimarães, un parlamentario libertario al 100%. Yo le conozco, se ha quedado a dormir en mi casa, un tipo genial que está ahí en el Parlamento portugués, con un partido que fundó hace 3 años que ha conseguido 3 escaños. ¿Eso va a cambiar el sistema? No, pero al menos va a haber cierto contraste de opiniones en el Parlamento que antes no había. Solo estaba a nivel académico, digamos. Bueno, ¿es esto lo que va a conseguir los objetivos generales que tenemos? En tu caso y el mío compartidos, no serán todos, pero un 80% puede ser que sí. Probablemente no. ¿Implica que habría que no llegar, no caminar ese camino? Yo creo que no implica eso. No sé tú qué opinas. Yo sí que estoy de acuerdo con los agoristas, con Kongin que mencionabas, y sí que espero que la revolución de darse se tenga que dar a través de que la tecnología deje obsoleta muchas de las funciones del Estado, como bien decías, como por ejemplo un caso muy claro es el copyright, cada vez tiene menos peso las leyes o sea, a favor del copyright porque cada vez es más fácil copiar gracias a Internet y con eso muchas otras cosas. Estoy pensando en impresoras 3D que te puedan sobrepasar la creación de muchas cosas que esté prohibido tener, o Bitcoin para poder hacer transferencias al margen del Estado. Entonces, con estas cosas yo sí que creo que la tecnología con el tiempo dejará obsoleta muchas de las funciones del Estado, es lo que busco. Con ello, por ejemplo, la provisión de bienes públicos, que a veces es más fácil gracias a las tecnologías. Entonces, pero sí que si alguien me preguntara si me interesa a mí o personalmente la vía política, ¿no? Yo diría que no. Si preguntase que me parecía que alguien lo hiciera, pues le diría que no se lo recomendaría porque sí que creo que corrompe a la gente, pero bueno, si alguien consiguiera ahí no corromperse, adelante, todo el bien que haga, pues será bien recibido. Solo que desde luego no es para mí, ni tampoco lo recomendaría porque me daría miedo corromper a un alma, no sé si pura, pero por lo menos un alma no estatizada, es decir, un alma que en un principio odiase al Estado o estuviese a favor de las ideas de la libertad. Al final, todo esto me hace recordar ciertas críticas que había, ¿no? De la gente que quería participar políticamente respecto a otros académicos que se mantenían en el margen. Y les decía, bueno, claro, es que parece que estáis muy cómodos en esa torre de marfil, hablando, pero no haciendo nada para que la cosa pueda cambiar. Tú puedes tener esa fe o esa esperanza en que acabará pasando, eh, pero a la vez querer minimizar lo que está ocurriendo ahora. Ujú. Esto también puede crear ciertas frustraciones en personas, digamos, pues que simpatizan con las ideas, pero no ven un cambio rápido, ¿no? Podrían decir, bueno, el Instituto Juan de Mariana lleva 15 años haciendo cosas y ¿qué habéis conseguido? Primero, ¿cómo medirlo? Es muy complicado, tanto lo bueno como lo malo. Segundo, ¿qué has hecho tú? Tercero, ¿por qué crees que no se ha conseguido nada? O sea, no está claro cuánta gente ha aprendido a raíz de cosas que hizo el Pelip en su día del Instituto Juan de Mariana y que ahora están lo mismo montando una startup. O Ujú. estar en una posición y está de alguna forma desconfiando de los sindicatos, ¿no? Esas pequeñas cosas, o que en vez de lo mismo comprar una propiedad ha decidido alquilar, o sea, es muy difícil de medir. Y tres, esta gente tiene que asumir que el cambio quizá no lo van a ver ellos. Y esto es muy frustrante. Para un liberal aceptar que el cambio no va a venir en su etapa vital, entiendo que es muy frustrante, pero hay que asumir que es posible que así sea. Vale, lo que decías de cómo medir el impacto del Juan de Mariana u otras asociaciones es realmente difícil por varias cosas, porque si mides el número de asistentes o mides el número de gente a la que le has hecho llegar las ideas de libertad, ¿qué vas a decir? Ah, no, ahora hay más asistentes que antes.
Pero es que aunque hubiera menos que antes, puede que sea gente distinta y puede simplemente que hayas convencido a alguien y hayas hecho algo porque tú piensas, de no haber hecho nada, estas 20 personas que hay aquí no estarían siquiera aquí y estarían todavía engañadas en otras historias, estarían todavía cegadas por la socialdemocracia. O sea, quiero decir que es muy difícil medir qué has hecho, medir a quién has hecho, las ideas que has cambiado y la gente que simplemente pueda leer el blog, ver los vídeos y no tener una representación y decir, oye, estoy aquí y tal, simplemente estar en su casa y haber llegado a estas ideas, pero no decirlo abiertamente, o sea, o no ir a los eventos o lo que sea, o sea, que es realmente difícil. Por eso Es, yo co- creo que es- la mejor manera de ver si aportáis un valor o no, o si estáis haciendo algo por la sociedad, es permanecéis, es decir, os mantenéis todavía a lo largo de los años, la gente sigue yendo, seguís teniendo miembros, seguís teniendo gente que esté dispuesta a pagar y ayudaros a difundir estas ideas. Sí, sí, es que a alguien le estáis aportando valor. También hay que tener en cuenta que ciertos cambios, o sea, es cierto que para un cambio de lo que decíamos antes, un poco las ideas preeminentes en una sociedad, tiene que haber una masa crítica. Y esto es cierto. Pero a la vez, las mayores revoluciones sociales y tecnológicas han venido por ciertas personas que actuaban en el margen. Es decir, lo que te revoluciona un mercado concreto puede ser un Steve Jobs, uno. Ujú. O lo que te revoluciona un género musical puede ser un grupo o un músico. Es decir, siempre hay que tener esto en cuenta. Solo una persona ya vale mucho esfuerzo. Lo que pasa es que tú a nivel personal puedes preguntarte hasta qué punto, ¿no? Luego tienes siempre sorpresas de alguien que te viene años después y te dice, Pablo, yo vi un vídeo de una conferencia que diste cuando eras el director de Tears for Liberty, no sé qué, y me cambió un poco la forma de ver las cosas y desde entonces me empecé a implicar. Y esa persona, a su vez, ha conseguido que su familia, su padre y tal vean ciertas cosas de otra forma. Y ese padre en su trabajo, pues cuando ha habido otra persona que en su, pues eso, en su trabajo, en su labor, en su empleo, le ha venido a contar una historia, no la ha aceptado. Y ha dicho, oiga, a mí usted no me venda este material roto. O sea, la cadera es muy difícil de seguir, pero está. Y no sabes en qué momento se va a desencadenar el cambio, va a haber una persona que haga algo que realmente se haya visible. ¿Cómo conectar este punto con, ¿no? Siguiendo una raíz con este? Es muy complicado. Pero bueno, como sabemos cómo funcionan estos cambios sociales, cómo funciona la economía, asumimos que es así y asumimos que se está cargando una masa crítica que puede hacerlo. Ujú. Eso por un lado. Por otro, creo que hay que relativizar, lo digo para ciertos libertarios un poco pesimistas, hay que relativizar el tema de los números. O sea, en los 80, 90 y principio de los 2000, o los 2000, no sé, nunca sé yo cómo se dice correctamente, meter a 200 personas en una sala era alucinante y se considera un éxito. Tú ahora, por ejemplo, en tu canal, de media no sé cuánto estarás teniendo, pero has empezado hace poco y puedes tener de 100 a 500 según el vídeo, imagínate, ¿no? Voy a ir por lo bajo, tener 100 personas que han visto un vídeo tuyo hablando sobre un tema con otra persona, es una pasada. Lo que pasa es que como es online y luego lo mismo, compara estas 100 personas que están viendo algo que es muy de nicho, que la gente le da mucha pereza ponerse a aprender. Edu Blasco lleva a alguien que sabe de copyright a su canal, es muy de nicho, ¿no? Hay que estar muy, muy interesado. Pues 100 personas, solo 100 personas que te hayan visto eso, a mí ya me parece una pasada. Cosas como el Juan de Mariana, que tienen más gente, me parece una locura que haya, no sé, 3.000, 5.000 personas escuchándome a mí en mi podcast, hablando con un tipo 2 horas divagando, interrumpiéndonos sobre 40 temas, me parece una pasada. Juan Ramón Rayo, en su canal, que ya es casi un medio en sí mismo, que haya 20.000 personas en un vídeo cualquiera suyo, es otra pasada. Entonces, claro, a ver si lo intentas comparar eso con el Rubius, o con Jordi Wild, que se pone, no sé, a contar una historia de miedo o un asesino de tal, pues obviamente eso es más mainstream, es más ligero para personas que pasivamente escuchan una cosa de YouTube. A mí me parece una pasada y me parece que hay que relativizarlo y entender que es increíble lo que mucha gente está haciendo. He dicho, pues tu podcast porque estamos aquí, el nuestro, los vídeos de Juan de Mariana, lo de Juan Ramón Rayo, pero hay muchísima y muchísima gente trabajando descentralizadamente, que es como nos gusta además, ¿no? Y ahora que comentabas a Rayo, otra de las funciones que estaba pensando que se hace desde el Juan de Mariana, que ahora hablaremos del Juan de Mariana, y que es difícil contar o contabilizar, ponerle objetivos, medir,
es la de la función de lanzadera que habéis sido. ¿Cuánta gente ha salido de Juan de Mariana? Muchísima gente ha salido de Juan de Mariana y ha tenido su carrera propia como difusor, o sea, como divulgador de las ideas de la libertad. Y eso, claro, eso ha sido gracias a vosotros. Vosotros habéis ayudado a mucha gente, ya no solo que también dentro de vuestras paredes, sino a darle pie, a darle visibilidad y que luego esta persona haya crecido en su propio medio. El caso más claro es Rayo. Sí, a ver, toda esa gente, lo digan abiertamente o no, digamos, son Juan de Mariana All Stars, ¿sabes? O sea, es gente que, algunos de ellos fundadores del Juan de Mariana, que, digamos, a raíz de los vídeos de Juan de Mariana, los artículos que escribían, muchos de ellos siguen escribiendo a día de hoy en nuestra web, con un artículo nuevo cada día, creando conocimiento, abriendo debate y demás. Y a mí no me parece mal que hayan buscado su camino, al revés. Me parece fenomenal porque es bueno descentralizar y explorar otras opciones y buscar nuevas marcas, nuevos nombres y demás. Y nosotros seguimos haciéndolo. O sea, yo en esa época no estaba en el Instituto Juan de Mariana, aunque era miembro. Pero claro, mucha gente ha salido de ahí y estamos orgullosos de ello. Y ahora seguimos intentando hacerlo. O sea, mucha gente pregunta en los comentarios de los Café Budapest, ¿por qué no traes a Rayo? ¿Por qué no traes a Bastos? Es gente que va a estar en algún momento. Espero que esté. Por ejemplo, a Juan no se lo he comentado, pero asumo que él sabe que yo en algún momento le intentaré llevar al podcast. Con Bastos sí lo he hablado y en algún momento estará, pero yo intento que sea una plataforma, que al final es lo que es el Juan de Mariana, ¿no? Una multiplataforma para que gente nueva pueda dar ese salto, pueda dar ese salto. Y ahí está gente pues que va ganando prominencia, Fernando Vicente, Óscar Vara. Óscar obviamente es un profesor, pero colabora mucho con nosotros porque es un tipo, primero que lo vale, segundo que tiene su plataforma y ahora tiene su canal, súper éxito. Entonces, pues eso, la idea al final es ser una plataforma para que mucha gente pueda darse a conocer y pueda aportar cosas nuevas. Y a más gente tengamos, aunque luego ya nos sigan activamente el Juan de Mariana, esto es mejor para todos. No creo que nadie pueda decir lo contrario. Totalmente. Y Sí que es cierto que hay algunos nostálgicos que echan de menos esa época del Juan de Mariana, de Rayo con Bastos, con tal, Fernando Díaz Villanueva en su momento y demás. Bueno, cada gente busca su camino y es que eso está bien. De verdad que yo, al menos tal y como lo veo, no puedo decir que sea algo malo. muy bien. Bueno, me has dejado un poco descolocado con lo de Fernando Díaz Villanueva, no pensaba que lo ibas a mencionar. No, que digo que hay gente que echa de menos esa época. Bueno, eso es Y, verdad, eso es hay- verdad. No te voy a pedir que la cuentes, solo quiero porque yo sé la historia. ¿Tú sabes la historia de Crash? Toda la historia completa y todo. Bueno, al final yo puedo saber ciertas cosas de la historia, siempre cosas que te cuenta uno, te cuenta otro y demás. Al final son cosas personales que bueno, corresponde a la gente implicada solucionar o no. Y ya está. Eh, yo por mi parte, yo a Fernando le tengo mucho cariño, yo sigo su canal, siempre me he llevado bien con él y yo no tengo ningún problema con él. Muy A bien. partir de ahí yo estoy muy contento. O sea, los podcasts de Fernando son súper seguidos. ¿Qué más me da a mí que lo haga en el Juan de Mariana o no? Es el que no lo haga y demás responde a una posición personal que afecta a otras personas y ya está. Yo ahí no tengo mucho más que decir. Digo, digamos, todo el mundo seguro que puede escuchar rumores, cotilleos de tal, qué pasó, qué pasó. Eso, como comprenderás, me importa menos, sobre todo dentro de mi posición. Muy bien. Bueno, hemos... Querías ahí No, sacarme no, un poco a no, ver al si revés, al había revés. No, salseo. no, que quería que me dijeras si sabías la historia y no, sin comentarla, sin llegar a comentarla, sobre todo para los que nos estén oyendo que se queden ahí con las ganas de saberla, pero sin dársela. Pero al final, ¿cómo alguien sabe si sabe toda la historia? Bueno, Tú sabes lo que te puede haber llegado, pero toda la historia en un conjunto es casi imposible de saber, porque tendrías que ser muy detective y irte a investigar y quién quiere perder su tiempo en eso, en algo que no sé, a mí no me parece productivo ni interesante. algo que me interesa bastante poco, pero he estado Claro. en situaciones donde lo han preguntado delante de mí que al final, pues bueno, Bueno, pues no me he enterado. Eh, sí, el Juan de Mariana. Lo hemos mencionado muchas veces. ¿Qué es exactamente esto del Juan de Mariana? Que a lo mejor hay alguien que nos está viendo que no sabe lo que es. a ver, el Juan de Mariana es una institución que
al final es como una especie de fábrica de ideas. Suena muy raro porque una idea es algo abstracto y una fábrica es algo material, ¿no? Pero realmente es, digamos, un poco el símil que se me ocurre. Promueve investigación, promueve debates, promueve nuevo conocimiento y continuamente está lanzándolo ahí fuera, ¿no? Por todos los medios disponibles que tenemos gracias a gente que voluntariamente aporta parte de su dinero a que podamos hacerlo. Obviamente yo públicamente no puedo decir cuánto es ese dinero, puedo decir que es poco y que yo siempre, cuando realmente entré a trabajar como subdirector y vi un poco la maquinaria y lo que hay detrás, me parecía alucinante. Es decir, cómo se puede hacer tanto y producir tanto con tan poco. Ujú. Y con esa gente que yo siempre diré, los miembros y benefactores del Juan de Mariana son santos. O sea, es alucinante, ¿no? Gente que me pregunta y que es más, pues es un poco de izquierdas y que está más acostumbrado a que este tipo de instituciones sean públicas y tengan dinero de todos, ¿no? Sin su permiso. ¿Pero cómo os financiáis? ¿Cómo os financiáis? Y le digo, bueno, hay gente que decide hacer una membresía anual o dar una donación anual y se quedan como muy sorprendidos. Y digo, ¿cuál es el problema? Esto es precioso. Y les sorprende, ¿no? Porque están acostumbrados, están, como decíamos antes, ¿no? En un entorno sociológico en el que las instituciones son las que deben financiar esto. No se dan cuenta que cuando tienes dinero de las instituciones, estás un poco comprado. No puedes criticar de la misma forma esas instituciones. Nosotros tenemos esa libertad que nos da estar financiados por gente que voluntariamente decide financiarnos, ¿no? No sé si me he ido de la pregunta original Sí, bueno, sí, o no. que era el Juan de Mariana que os dedicabais todo esto. Sí, pues básicamente es eso. Hacemos publicaciones de libros. Todos los viernes, o casi todos, tenemos una charla sobre un tema, en principio, que no se ha tratado antes. A veces repetimos algún tema tras 2, 3 años, si ha habido novedades o si hay alguien que pueda aportar un nuevo ángulo de vista. Tenemos un podcast en el que traemos personas para hablar 2 horas, para la gente que es menos de la generación de TikTok y le gusta conversaciones en serio, ¿no? Y más naturales, menos estáticas. Tenemos eventos anuales, la Cena de la Libertad, donde gente del liberalismo de toda España se reúne, se ve tras mucho tiempo y hay un premiado, ¿no? Se premia a la carrera. Sí, es un premio básicamente a una carrera en defensa de la libertad. Este año, para la alegría de muchos, se le ha dado a Miguel Ancho Bastos. Eh, el Free Market Roadshow, que ha sido este fin de semana en la Universidad de Verano. Es decir, tenemos muchas actividades y la intención general es llevar todo, primero generar, llevar y acercar este conocimiento a muchísimas personas. Gente que ya nos conoce y que, digamos, ya está en el barco y a gente nueva que no está en el barco, pero que es curiosa, se acerca y quién sabe, cualquier artículo, cualquier vídeo de YouTube, cualquier charla sobre un tema concreto puede hacer que gente al conocernos tenga más curiosidad e indague más. Yo lo resumiría así, obviamente es más complejo, pero bueno, Y tú has comentado antes tu podcast, ¿no? Llevas un podcast que es Café Budapest. sí. ¿Y qué hacéis ahí exactamente? Bueno, recuerdo que me crié con Las Noches en Blanco, programa del Sánchez Dragó que ha fallecido hace poco, y me encantaba. Recuerdo que me apasionaba, es cierto que no podía verlo todo, ¿no? Porque era un chaval y demás, pero esto de gente hablando, gente en principio culta, educada, o al menos en un tema, ¿no? Hablando sobre diversas cosas, saltando de un tema a otro y demás, siempre me ha gustado, me ha traído mucho. Entiendo que no es el modelo que prima ahora, que vende mucho vídeos más cortos y más concisos y menos densos, digamos, pero esto siempre me ha gustado. Entonces a ver, yo creía que había ahí un nicho en el Juan de Mariana para poder hacer esto, un espacio en el que yo trajera pues a gente liberal o no, Ujú. a tratar diversos temas sin que fuera tampoco muy confrontacional, aunque yo a veces hago un poco de abogado del diablo y ya me caen mis críticas en los comentarios, ¿sabes? Como, mira, este que dice, bueno, a veces hago preguntas que no necesariamente son las mías, sino porque creo que hay que hacerlas, ¿no? Em,
y demás. Un poco algo más, pues eso, como si fuera una conversación, más que una entrevista, porque en Juan de Mariana ya se hacen muchas entrevistas. José Carlos Rodríguez, nuestro director, es periodista y entonces esas partes un poco más de pregunta y una respuesta, pregunta y una respuesta, ya las hace él y las hace muy bien. Y luego también en su momento había también como un espacio que se llama Café Viena, que lo llevaba José Augusto Domínguez, pero era un poco más como hablar con alguien y hacerle un poco, con algún liberal, y hacerle un poco como un análisis de vida, ¿no? Ujú, Yo, digamos que, y esto es también otra pregunta que he visto que en muchos programas de Café Budapest hacen, ¿no? ¿Por qué el nombre Café Budapest? A la gente le da curiosidad, ¿no? Y hay teorías, ¿no? Pues es básicamente, uno, reconocer un poco la herencia de Café Viena, el nombre me gustaba y demás, aunque es otro enfoque. Obviamente yo no invito a alguien para preguntarle por su vida, cómo llegaste al liberalismo y demás, ¿no? Esto ya lo hizo José Augusto. Segundo, porque a mí el Imperio Austrohúngaro siempre me ha fascinado, me gusta mucho la historia y el modelo. No es que yo quisiera trasladar el Imperio Austrohúngaro a la actualidad y que lo vea como un modelo que ahora podría funcionar, pero para su contexto histórico me pareció uno de los modelos más interesantes. Bueno, surgió de ahí la escuela austriaca, para empezar, estaba bastante descentralizado, se hablaban muchos idiomas, eh, digamos que sí que es cierto que había ciertas cosas que se decían en Viena, pero una gran parte de cosas no, y convivían ahí de una forma tranquila. Luego se desmembró y, bueno, fíjate todas las cosas que pasaron. El Imperio Otomano, que hay otra gente que puede tener también sus reservas, sobre todo gente un poco más suspicaz, ¿no? Con el Islam y tal, el Imperio Otomano realmente también fue una forma organizativa que no era muy intrusiva con lo que ocurría en muchas partes del Imperio Otomano. Estaba bastante centralizado y demás. Y cuando estos dos sistemas se desmembraron, pues bueno, ya vemos lo que pasó en los Balcanes, lo que pasó en Oriente Próximo y demás. Quiero decir, no tomaros como ejemplo para trasladaros directamente a la actualidad, pero sí que para el contexto prefiero eso a una República Francesa muy centralista o una monarquía absoluta muy unipersonal. Pues por esa simpatía, por herencia un poco y respeto a Café Viena y demás, por eso tiene el nombre Café Budapest. Y bueno, también vamos introduciendo debates. Tú estuviste en el primero, lo inauguraste. Tuvimos el segundo entre Rubén Gisbert y Oscar Vara, que tuvo mucho éxito. Es un vídeo que ha dado muchas vueltas, ha generado mucha polémica. Y ahora tengo otros tres que ¿algún estoy adelanto? negociando. ¿Eh? ¿Un adelanto? Bueno, Roberto Vaquero estará en uno de ellos. Bueno, como ves siempre, o sea, trayendo gente que puede ser, primero, que Nosotros tenemos, pueda incluso molestar a algún liberal. Eso me gusta. Me gusta que haya algún liberal que le moleste, que venga gente que no sea estrictamente liberal al canal. Segundo, porque creo que en el debate surgen ideas y surgen preguntas. Y entonces, ¿para qué yo voy a traer a dos austriacos que hablen entre ellos? Es que a mí como debate no me interesa. Es cierto que hay temas muy concretos dentro del liberalismo, los claustra y demás, que pueden haber diferentes posiciones, pero me parece tan de nicho que no digo que no se haga y se tiene que hacer. De hecho, estoy por el tercer round, la tercera ronda del Bagus con Rayo. Pero entiendo que no tiene por qué ser todo así y que hay que tener las puertas abiertas a que venga gente con otras ideas y que nosotros podamos también confrontarlas. Bueno, pues te podría decir eso, Roberto, pero no quiero decirte más al respecto, pero sí, tengo tres debates, tengo ahora otros cinco. Sí, sin perdona. decir nombres, también teníamos uno pendiente que yo estaba intentando ayudarte a organizar, ¿te acuerdas? A ver si ese Ah, se... sí, 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 sí. Bueno, es que falta cerrar por uno de los lados, eh, pero bueno, claro, es que llevamos tanto tiempo con este tema, al final es que hay una labor muy difícil, o sea, cuando la gente ya ve un programa, cree que es solo quedar con alguien, bueno, en nuestro caso así un poco así, porque nos conocemos, nos llevamos bien. Pero normal, Y coordinar horarios y tal, a veces puede ser un poco... exacto, es mucho más difícil y luego hay gente que no está de acuerdo con tal, o sea, hay toda una labor detrás de un poco también relaciones públicas, hablar, convencer, no es tan sencillo, pero bueno, que hay tres debates que se están cerrando y otros cinco programas que se están cerrando también. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha gustado hacer? Bueno, siempre recalco que no son entrevistas.
Bueno, porque así puedo interrumpir, que me gusta. conversación que más te ha Eh, gustado tener o el sí, debate en el que más te ha gustado estar. conversaciones, las que más me han gustado, a mí personalmente. A ver, la de Fernando Vicente, porque es alguien con quien me llevo muy bien. Vale. Lo único que fue la segunda, nos habíamos tomado algunas copas y creo que fue muy alborotada. Ujú, O sea, puedo hacer la crítica de la que más me ha gustado, pero creo que yo y Fernando hablando, para alguien que disfruta de este formato, estoy seguro que le puede haber gustado. Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando estoy conversando con alguien que no me dice lo que yo ya sé, ujú, o lo que yo ya he leído, lo que yo tal. Luego hay varias que hemos hecho sobre temas de Hispanoamérica, que me han gustado porque me descubren cosas que desde España un poco son más difíciles de descubrir, ¿no? Ricardo Rojas, la de Axel Kaiser, son muy interesantes. De hecho, la que hicimos con Axel Kaiser, yo estaba con la boca abierta y embobada escuchando, diciendo, no me lo puedo creer lo que me estás contando. Es difícil decantarse con una, la de Fernando Vicente en concreto, porque siempre me gusta hablar con él y haremos un segundo programa, posiblemente sin habernos tomado la cerveza antes, para que sea un poco más fácil de escuchar y demás, pero siempre salen muchas cosas, muchos temas interesantes. Al final, cuando la persona que tienes delante es muy interesante, tiene mucho conocimiento y le gusta, o sea, no está sufriendo, sino que está disfrutando de hablar contigo, es todo mucho más fácil. Luego que he escuchado a otras personas, pues es que, claro, cada persona tiene su favorito, el que le gusta la historia, pues lo mismo le gusta mucho el de Pedro López Arriba, en fin, pero es que, claro, faltan muchas por venir. Seguro que hay alguna que le va a gustar a alguien que no le guste siquiera el formato Café Budapest, pero esa en concreto le va a gustar. Siempre hago una pregunta al final de mis entrevistas que no es esta pregunta, que es la de con quién tendrías una conversación, vivo, muerto, si pudieras, pero esta no es esta pregunta es un poco diferente, que es ¿a quién pudieras entrevistar? ¿A quién te gustaría entrevistar si pudieras entrevistar a cualquier persona, pero claro, con las dos restricciones de que tiene que estar viva y hablar español para que la entrevista sea idónea para el Café Budapest? Así con estas dos restricciones, es decir, si te dijera, bueno, te puedo conseguir la entrevista de cualquier persona ahora mismo. Cualquier persona viva y que hable castellano. Viva y claro, las dos. Pérez Reverte, Vale, vale. me gustaría. Sí, primero porque es un tipo inteligente, está leído y demás. Y segundo porque es muy jacobino, pero a veces tiene ciertos ramalazos que yo creo que podría, quién sabe, quizá en una conversación haciendo preguntas correctas podría despertar su curiosidad, no sé. No es porque yo me crea capaz, pero es que nunca se sabe, nunca se sabe. Y es que es un tipo muy interesante. Ha estado en muchos sitios. Creo que Jordi Wild le llevó a su podcast y según lo escuchaba, yo creo que se me ocurrían tantas preguntas mejores que las de Jordi, con todos mis respetos a Jordi, pero bueno, a ver, Jordi es Jordi, yo soy Pablo Llanera del Instituto Juan de Mariana, soy politólogo y me gusta mucho la historia, entonces le hubiera preguntado sobre muchas cosas, quizá profundizando un poquito más. Pero sí, vivo y que hable castellano. ¿Esta pregunta te la han hecho a ti o no? No, no me lo han hecho. ¿A quién le traerías a tu podcast? Así soy el primero en hacértela. Aquí entraría en mi podcast si pudiera crear a cualquier Vivo y que hable castellano. vivo y que hable español. Voy a hacer trampa, voy a ver la lista de la gente que tengo que quiero escribir. No, hombre, pero si tienes una lista, no. Vale, vale, pues a ver, la primera persona que se me ha ocurrido, antes de mirar la lista, es Nicolás Kachanowski, no sé si sabes quién Ah, es. mira. Me gustaría bastante entrevistarle porque me gusta mucho lo que escribe sobre economía y todo eso, pero para ello me gustaría leérmelo, si no todo, leerme bastante de lo que ha escrito, que he leído algunas partes, pero no todo, pero me gustaría leer más de lo que ha escrito para entrevistarle y tener una entrevista de peso. Pero cuando me lo has preguntado, la primera persona que se me ha venido a la cabeza es esa. Pero sí que es verdad que no está en mi lista y que en mi lista de gente para entrevistar o gente con la que he hablado tengo nombres muy interesantes, pero ahora mismo me apetecería entrevistar al argentino Kaczynski. Lo seguirás. Y si ¿Quién? no, luego, fuera de cámara, creo que te puedo ayudar por ahí. Ah, vale, genial. Ahí mi vena argentina me permite un poco contactos por ahí, por esa zona del mundo. Se me acaba de venir otro nombre que también me gustaría mucho y me parece la respuesta más obvia, que sería a Huerta de Soto, pero como no lo veo factible, bueno, que claro, la pregunta es si pudiera entrevistar a cualquier persona, pues a Huerta de Soto también me gustaría, sobre Never todo say never.
de que no acepta entrevistas, ¿no? No le he visto a nadie hace mucho que esto, que solo da su conferencia anual y ya está. Nada es estático, o sea, todo en cualquier momento puede cambiar. Y lo mismo a veces insistir. Kachanowski sería muy interesante. Chanovsky. Ahora mismo, en el momento en el que estoy, me Es apetecería buena mucho. elección, es buena elección. Sí, sí, sí. Volviendo a tu entrevista. Si alguien nos está viendo y le gustaría pues, aportar algo a Juan de Mariana o involucrarse más o ayudar de alguna manera a la difusión de las ideas de libertad, ¿qué le recomendarías hacer? Siendo subdirector de Juan de Mariana, obviamente que se hagan miembro y que si quieren ayudar activamente, que nos escriban un mensaje. A ver, está la web, yo estoy en todas las redes, soy bastante accesible, también por WhatsApp incluso, pero bueno, cualquier red social me pueden decir, bueno, me gustaría colaborar con vosotros, no solo pues eso, con una aportación económica, sino también de forma activa. Y esto de hecho, nosotros lo agradecemos mucho, porque al final lo que hay es lo que hay, ¿no? Siempre intentamos dar más de nosotros mismos, mejorar ciertos procesos y demás, pero alguien que quiera ayudar, bueno, el capital humano es el capital más importante que hay. Alguien que voluntariamente nos quisiera dar su tiempo, Ujú. sería de agradecer, desde luego. O sea, yo le daría la bienvenida. Vosotros hacéis evento todos o casi todos los viernes, ¿verdad? O por lo menos semanalmente, todas las semanas Sí, intentáis hacer algo. sí. ¿Y qué más? ¿Qué continuidad tenéis? ¿Dónde os puede ver la gente, seguir? Bueno, para gente que no esté en Madrid físicamente, siempre en el canal de YouTube del Instituto Juan de Mariana, 80.000 personas ya suscritas, pueden seguir porque lo subimos prácticamente todo. Los directos de los viernes, bueno, como he dicho, son directos. Antiguamente no, se grababan, se editaban un poco y se subían. Preferimos ahora dejarlos de forma natural. Ya el viernes está, se puede ver para la gente que no esté en Madrid. A la gente que está en Madrid siempre les animamos a venir presencialmente, aunque desde, bueno, la pandemia, para que no te tengas problemas con el vídeo, pues sí que es cierto que hay menos gente que se anima a ir físicamente a cosas de estas, sobre todo si lo tienen disponible Ujú. después, ¿no? Y luego otras cosas que no son, pues como el podcast, ¿no? Que no es abierto al público y demás, aunque lo mismo hacemos uno que sea abierto al público, a ver qué tal funciona, pues lo tienen también en el canal de YouTube. Es, digamos, donde está todo nuestro material audiovisual, está ahí. Vamos a intentar también que esté el podcast en Spotify, en estas plataformas para la gente que le da un poco pereza a YouTube porque lo mismo lo ven en el móvil y si no tienes cuenta premium tienes que tenerlo abierto y demás, y quien prefiera solo escuchar y demás. Y bueno, en todas las redes sociales. Y sobre todo a la gente que le gusta leer, que cada vez va siendo menos, pero que sigue ahí al pie del cañón, le recomendaría pasarse por nuestra página, actualidad, y ver los artículos. Es un artículo nuevo cada día, con conocimiento nuevo, con gente muy top que escribe en el Instituto Juan de Mariana y que trata temas de actualidad o no, a veces también temas académicos. Miguel Ancho Bastos sigue escribiendo, por ejemplo, siempre, pero tiene una serie muy larga, ¿no? Yo recomendaría esto. Muy bien. Siempre también luego en calendario, si quieren o pasan por Madrid, si quieren presencialmente venir y conocernos, somos muy majos. Cuando viene gente que pasa por Madrid, siempre luego nos tomamos algo después de cada evento y que miren el calendario, miren la fecha, porque no está lo de todo el año, porque es un trabajo continuo. Entonces, cuando ya cerramos un evento o cualquier cosa, es cuando lo podemos subir ahí, cuando está confirmado, pero que vayan viendo y se pasen cuando quieran. ¿Futuros eventos que tenéis? ¿Cómo? ¿Qué futuros eventos tenéis planteados, o sea, ya organizados y que... Bueno, ahora después del Free Market Roadshow, siempre hay como 4 eventos a lo largo del año que son como los más, ¿no?, icónicos. El Free Market Roadshow, que es el que ha sido esta semana. Ahora lo que tenemos por delante es la Semana de la Libertad, que será a finales de mayo y principios de junio. Está ya en nuestra web, están los días y demás. Bueno, pues es digamos, Liberty Fest, que es como más, no, perdón, Liberty Fest. Es una especie de feria de libro, por un lado, el Congreso de Economía Austriaca, por otro, y la Cena de las Libertades, como un triángulo de eventos, ¿no?
animo a venir pues al que le guste lo más académico, al Congreso de Economía Austriaca, y demás, la gente que quiera venir a ver cómo le dan el premio a Bastos, que se inscriban en la Cena de la Libertad, porque van a ir quedando menos plazas. Y luego ya un poco mm, con vista más hacia adelante es la Universidad de Verano, que como su nombre indica tiene lugar en verano. Este año puedo anunciar, espero que no me caiga ninguna bronca, que va a ser más hacia finales de agosto, principios de septiembre, en Finales vez de- de como habitualmente era en julio. Vale, vale, vale. Yo sabía Y bueno, pues muchas sorpresas, no que no sabía queremos... las fechas. ¿Perdón? Que sé dónde va a ser, pero que no sabía las fechas. Sí, y no quiero decir exactamente las fechas, aunque ya está el 95% cerrado, por no decir algo que quede grabado y que luego alguien le lleve a alguien a error y sea el Pablo Llanela que dijo esto y me confundió. Entonces, cuando ya estén las fechas y todo y los nombres, lo sacaremos y esperamos pues que un gran número de alumnos se pasen a conocer a profesores que admiran, a conocer a otros alumnos, o a gente que no conoce de nada y que simplemente quieren tener la experiencia. Muy bien. Y la Cena de la Libertad, bueno, lo hacéis todos los años ahí en el Casino de Madrid, ¿no? Está Sí, sí, bastante bien. estoy con muchas ganas porque al final, para muchos liberales es un evento que le tienen ganas cada año, ¿no? Porque Sí, es sí, muy divertido, no solo por la cena, el entorno, el casino y demás, y el premiado, que varía de año a año. Habrá algún premiado un año que le gustará a algunos, a otros no les gustará y demás, pero es muy, muy, muy divertida. Hay muchas conversaciones geniales, en general, y bueno, yo a quien pueda y quiera, siempre le aconsejo que se pase, porque la verdad, a mí que trabajo en el Instituto Juan de Mariana, es como también el final de temporada, ¿no? Y es como cuando ya ves todo lo que has estado trabajando todo el año, ya es como el último partido del año cuando ganas la liga, digamos, ¿no? Nos relajamos mucho y bueno, está muy bien siempre ver amigos y a nueva gente que se pasa a conocernos. muy bien, muy bien. Ahora, una de las preguntas que siempre hago para cerrar las entrevistas. 5 libros que recomendarías. Uf, es complicada, ¿no? Eh, recomendaría cualquiera, bueno, no cualquiera, yo recomendaría la Fundación de Isaac Asimov, Ujú. la serie de 3 libros, no solo la Fundación, la serie de 3 libros. Hay muchas cosas que liberales podrían sacar de esta saga, ¿no? Es de ciencia ficción, para quien no lo conozca. Yo diría, es que no quiero decir libros liberales típicos porque seguro que toda la gente que ha pasado por aquí ha soltado de todo. Entonces, Deberías haber cualquiera de visto Charles todos los vídeos Bukowski. y aprenderte y saberte. ¿Eh? Que deberías haberte visto ya todas las entrevistas y saberte de memoria todos los que han sido recomendados. Bueno, no, porque yo además no tengo muy buena memoria. Se me quedan muy bien detalles y cosas así, pero memoria como para acordarme de los 10 por 5, o sea, 50 libros, no me acordaría de tus invitados. También Mujeres de Charles Bukowski. Eh, no digo de qué va, bueno, en realidad son como las historias amorosas que él ha ido teniendo y que si has leído otros libros de su obra, ves alguna que ya te sonaba. En castellano, cualquier cosa de Jorge Luis Borges. Al que le guste la poesía, tiene en España hay un libro editado con una recopilación de toda su poesía. Bueno, y para quien no sepa nada de liberalismo y tenga la curiosidad, Economía en una lección de Hazlitt, que este sí que seguro que es uno que siempre está en todas las listas, pero bueno, por decir alguno que no sea puramente novela. Ujú. Muy bien. Y no sé si son 5 o no son 5, pero bueno. Yo también es de los que suelo recomendar el de economía en una lección. Y da igual, quiero decir, aunque se recomiende 50 veces, aunque todo el mundo lo recomendemos, Sí. es que la gente se anime a leérselo, que es muy bueno. Es que siempre tengo la idea de comprar 50 de este libro y regalarlo a gente que conozco por su cumpleaños, ¿sabes? Sobre todo a gente que no Guau. es liberal, ¿no? Porque creo que Nosotros, es un regalo bueno, realmente. nosotros en la UFM, como parte de mi trabajo de la UFM, voy a colegios en los que imparto una clase, que es una clase sobre dinero, liquidez y Bitcoin, e inversiones. Entonces voy a los colegios e imparto esa clase. Y ahora en los últimos meses compramos varios ejemplares del de economía en la lección y a los alumnos más avispados, más interesados, con más ganas, pues se los regalo.
Entonces me suelo llevar unos 4 ejemplares por clase y a los alumnos más avispados se los regalo. Eso me parece una de las... Sí. También No me gusta está mucho el trabajo, vamos, yo el... pensar que le estoy regalando un libro tan bueno a chavales que son chavales de cuarto de la ESO, segundo de bachiller, pues una buena acción. Claro, está, me acabo de acordar, uno que sacó Axel Kaiser, creo que es, El aquí economista viene en mi de... memoria, El economista callejero, que es bastante similar. O sea, en el sentido del formato es bastante similar, lenguaje ligero y a nivel introductorio es bastante bueno. Y bueno, pues está escrito en castellano, sin traducir del inglés, lo que siempre aporta cierta riqueza extra y por alguien que conocemos y que respetamos, pues también quien lo tenga al alcance, pues que lo mismo intente hacerse con ese. Y que, bueno, pues el dinero del libro va para Axel en vez de para un economista estadounidense que ya no puede disfrutar de ello. Bueno, Vale, será su familia, ¿no? sí, imagino. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, ahora ya no una entrevista, es una conversación privada con cualquier persona del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería? Sin barreras de lenguaje, nada, con cualquier persona de la historia. Un traductor instantáneo mental. Sabéis el idioma del otro sin problema. Lo aprendes para esta conversación y luego Es muy buena. Seguro que en la actualidad no es muy original, pero Vladimir Putin Ujú. me encantaría, la verdad. Me encantaría. Porque de hecho yo me he visto casi todos los últimos discursos de Putin y demás, y siempre saca cosas de historia y demás. Y bueno, me encantaría tener un café Budapest. Me encantaría. Em, pero sí, yo creo que Vladimir Putin. Y tú? Así soy el primero también en preguntarte esta. No, esto hay mucha gente que me lo ha preguntado en privado. Nunca lo he dicho en el canal, pero mucha gente me la pregunta, me hace esta pregunta en privado porque, claro, como la hago yo en el canal, entonces hay gente que tiene curiosidad por saber la mía. ¿No quieres entonces? No, y la digo sin problemas. Yo creo que casi nadie se la va a ver venir, pero bueno, y va a sonar un poco friki, pero tendré una conversación con Eiichiro Oda, el creador de One Piece. Ok. ¿Por qué os gusta tanto? O sea, Eh, no lo entiendo. la mejor obra de arte que he visto en mi vida. Es muy bueno. O sea, es de una riqueza narrativa, las historias, todo lo que pasa pues, no puedo agradecer lo suficiente haber empezado a verla. Ojalá haber empezado ojalá olvidarme de todo lo que he visto y volverla a ver desde el principio. Es que es Esto me pasa una obra de arte. con Breaking Bad, por ejemplo. Recuerdo que todo el mundo, Breaking Bad, lo intenté 2 veces, me aburrí en los primeros capítulos y cuando a la tercera ya conseguí saltar esa barrera, claro, me encantó y es como, ojalá pudiera verlo desde la primera vez. También me pasa con algún videojuego. Ojalá pudiera jugar al Elden Ring borrando mi memoria y volver a jugar y experimentarlo por primera vez. Al final, en Yo fin. lo intenté también una vez, no pude. Y bueno, ¿Cuál? Breaking Bad, que intenté en su día. Pues mira, de verdad. Y bueno, luego la nueva Better Call Saul, que es el spin-off, es igual. O sea, tienes que dedicarle más aún, 2 temporadas y ya de repente la tercera, cuarta, quinta, cuando toda la trama se desenvuelve, es un placer, es un placer. Yo me comprometo a ver Breaking Bad si tú te comprometes a ver One Piece. Venga, Vale. acordado. ¿Pero dónde puedo ver One Piece? Te paso ahora. Porque yo ya en los 40 me cuesta ver un poco, bajarme cosas de aquí y de allí, soy un poco... No sé, enlaces catalán no hablas, ¿no? Y es que. Bueno, entiendo, No, entiendo. Pero hombre, si lo puedo creo que tengo escuchar en enlaces. castellano, que no tenga que tener a mi cerebro funcionando. Tengo enlaces para verlo en catalán y en inglés. Yo es que de niño lo empecé a ver en catalán, así que. Pero, Venga. Pero Breaking Bad y Better Call Saul, porque si no es trampa. ya, bueno, quería hacerte la trampa. Las dos. Vale, bueno. Trato hecho. Bueno, pues nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde puede encontrarte? Bueno, gracias a ti por invitarme a tu programa. Lo he pasado bien. Al final, bueno, esta conversación contigo la podemos tener fuera de cámara porque nos conocemos y demás, entonces no ha sido nada fuera de lo normal. Bueno, pues a mí en concreto yo no soy una persona que en redes sociales haga cosas por mi cuenta, más allá de discutir de fútbol en Twitter y poco más. Y luego un Instagram personal que tengo que no está relacionado con esto, ¿no? Son fotos y cosas así de mis viajes. Pero lo que yo hago en el Instituto Juan de Mariana, por supuesto, el canal de YouTube, todos los vídeos, el Café Budapest principalmente, que es donde más estoy yo implicado, aunque los otros no sea yo puramente, sino que es un trabajo más de equipo, que nos vean ahí
En cualquier red social nos pueden seguir todo lo que vamos subiendo, o sea que es bastante fácil y nada. Si alguien se atreve o se anima a venir a alguno de nuestros eventos presenciales, pues que me salude y me diga, pues te vi en el programa de Dulasco y nada, hablaremos en persona y nos tomaremos una cerveza, justamente. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Hablamos. Nada, a ti Edu, un abrazo, chao, chao.